en fin, muchos temas, y para ello me da mucho gusto platicar con Patricia Mercado, que es senadora de Movimiento Ciudadano y con una amplia carrera política. Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Patricia, la verdad es que tú tienes una amplia carrera política en la cual has visto, pues yo creo que de todo lo que se da en estos terrenos políticos. La verdad es que ahora también Movimiento Ciudadano, desde mi punto de vista, está en situaciones muy peculiares, al menos jaloneos hace algunas semanas entre el grupo Jalisco al interior de MC, la aspiración presidencial de Samuel García, que fue desmontada por una serie de circunstancias. En fin, ¿qué está pasando en Movimiento Ciudadano? Se están desbordando las pasiones, no hay capacidad de procesar políticamente lo que ahí sucede, son estertores de un ser político en crecimiento. ¿Por dónde van las cosas, Patricia? Pues mira, primero yo creo que el Movimiento Ciudadano es un movimiento vivo, tal cual. El proceso electoral del año que entra es un proceso pues muy rico, ¿no? Por una parte muy complejo, porque está, digamos, hay un ambiente de polarización donde Movimiento Ciudadano pues ha decidido ir en su propio camino, su propio trayecto, con su propio programa y liderazgos, y eso hace, obviamente, digamos que los movimientos, los debates al interior de Movimiento Ciudadano y con la ciudadanía y los medios de comunicación y tal, pues sea a partir, ¿no? de este movimiento vivo. Y eso es lo que está, digamos, sucediendo, ¿no? Tuvimos un precandidato muy fuerte que venía en crecimiento y bueno, efectivamente ya se ha analizado mucho, ¿no? Cómo el PRI y el PAN pues se atravesaron para truncar este proyecto político del Movimiento Ciudadano y de el propio del liderazgo de Samuel García, y bueno, pues ahí hay una historia que ya como decía, se ha analizado y tenemos ya nuestra propia visión de qué fue lo que sucedió, y entonces, bueno, pues viene construyendo esas candidaturas a las gobernaturas, esas candidaturas pues a municipios como el de Monterrey, ¿no? Que gobernamos en este momento a través de Luis Donaldo Colosio, y que hay un acuerdo entre dos liderazgos muy importantes, ¿no? Mariana Rodríguez y Luis Donaldo. Uno seguramente se vendrá al Senado, otra pues se queda a seguir el proyecto pues que ha construido Luis Donaldo y que pues va en una misma dirección de qué hacer con esa zona metropolitana compleja y a la vez muy rica. Y bueno, pues también en este momento, pues Movimiento Ciudadano entrando a definir, ¿no? Quién podrá ser su candidato, su candidata a la presidencia de la República. Entre sus cuadros ha ofrecido una propuesta novedosa, joven. Entonces, pues tendremos que buscar, ¿no? Y bueno, pues ya se han puesto en la mesa Jorge Álvarez Maínez, Juan Cepeda, y seguramente podrán surgir otros. Ojalá, ¿no? Que ahí en los liderazgos en Jalisco también son muy buenos liderazgos, puedan proponer a alguien más que fuera de control. Es eso, me parece que está vivo, estamos discutiendo, estamos analizando las diferentes propuestas, porque la apuesta de Movimiento Ciudadano de ir con su propia opción en un contexto polarizado, pues es una apuesta, si bien muy rica, muy convincente desde mi punto de vista, por otro lado, pues claro, por supuesto muy compleja. Patricia, ¿todavía hay lugar, espacio, posibilidad para Marcelo Ebrard en MC como eventual precandidato presidencial, o está extinguida esa posibilidad? No, de ninguna manera, no está extinguida. Él hasta este momento, pues por lo menos no hemos visto que diga ya, ¿no? Una definición de a dónde piensa ir en el 24. El Movimiento Ciudadano, el tope para definir la candidatura a la presidencia es el 20 de enero. En este tiempo, pues finalmente él podría decidir, digamos, venir por esa candidatura o aceptar esa candidatura que sabe que está abierta en Movimiento Ciudadano, para que él pueda, digamos, decir si voy en la boleta presidencial, y lo voy a hacer desde MC. Sí está abierta esa posibilidad, aunque bueno, yo lo sigo viendo, digamos, en relación con su movimiento, en relación con la coalición a la que ha pertenecido, pero bueno, pues ahí está, por supuesto, la posibilidad. Ojalá la tomara, que podría decir yo.
Patricia, pero no es un extremo de pragmatismo, casi diría saltimbanqui. Yo acabo de ver en estos días a Marcelo Ebrard reuniéndose con Clara Brugada, fotografía abierta, visitando algunas entidades, Chiapas con el candidato de Morena, Baja California Sur con candidatos de Morena. Hoy, en estos días, es decir, no de meses atrás, aceptarlo así, estando moviendo sus piezas dentro de Morena, representantes en la propia candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Hacia esos extremos, decir, vente para acá, aunque hayas hecho todo eso. Mira, digamos, ante tu pregunta de si está abierta la puerta, sí está abierta la puerta. O sea, esa es la respuesta, porque las candidaturas pueden ser candidaturas ciudadanas, no solamente de militantes. Y con Marcelo, pues une una historia, ¿no? Una historia larga. El Movimiento Ciudadano no es algo ajeno, no es algo totalmente novedoso. Él ha sido parte de esta opción en la historia, ¿no? Él, digamos, digamos, como una propuesta progresista, como él ha definido siempre, pues ahí hay muchas cuestiones que nos pueden empatar, pero efectivamente, pues esa es la decisión que él toma. Yo, ante la pregunta de si sigue abierta, por supuesto, sigue abierta esa posibilidad por las coincidencias en términos de visión y proyecto que se tienen con Marcelo, según su historia de vida y su historia como gobernante, y además la historia de relación con Movimiento Ciudadano. Patricia, uno de los momentos más mediáticos de estos años de Movimiento Ciudadano ha sido con la irrupción de la candidatura o precandidatura presidencial de Samuel García. Pero te pregunto, con la experiencia que tienes tú en la política, ¿ese tipo de irrupciones provienen de una frivolización de la política? ¿Es una expresión de una nueva política que ya no entienden muchos elementos de la vieja política o de la política que está pasando de moda? ¿Es sustancial o insustancial una propuesta como la de Samuel García y ahora la de su esposa, Mariana Rodríguez, cuya especialidad máxima pues es el manejo en las redes sociales, en eso que se llaman influencers? Ya podemos cantar el fin de la política tradicional y la irrupción de una política más ligera. Mira, yo creo que en términos de comunicación, sí. O sea, yo creo que incluso políticos tradicionales le están entrando a estas nuevas formas de comunicación más directas, mucho más directas, más rápidas, más ágiles. Tienes que presentar una idea en poco tiempo. Ya no esta política retórica, ¿no? De mucho rollo, donde la gente no entendía nada, pero finalmente pues se le hacían este tipo de discursos y de mensajes. Creo que la parte de comunicación, ¿no? A partir de las nuevas redes sociales, pues ha cambiado. Otra cosa es lo que tú comuniques en esas redes. Y a mí me parece, digamos, Samuel se ha definido como socialdemócrata, ¿no? Es un tipo que estudia. Yo estuve de compañero aquí, de senador, todo el tiempo leía, todo el tiempo estaba estudiando, preparaba sus intervenciones. La primera vez que yo oí la palabra factureros, fue él en tribuna, ¿no? Haciendo una denuncia sobre el tema de cuántos millones de pesos se le iban al Estado en estas factureras para evadir impuestos, las outsourceras también, ¿no? Todo el tema del outsourcing, se puede ver su historia, se pueden ver esos primeros debates e intervenciones que él tuvo en este sentido. Entonces, me parece que es una forma de comunicar, sí. O sea, hay nuevas formas de comunicación, y sobre todo para la población joven, que son millones y millones, que finalmente fueron los que se tiraron al agua por él en Nuevo León. Por eso ganó la gobernatura empezando 20 puntos abajo, ¿no? Pero finalmente su visión, su propuesta, pues eso ahí es donde tiene que, digamos, no, yo creo que no es un tema de frivolidad, o si se toma desde esa perspectiva, pues francamente la gente tampoco está, ¿no? Como dispuesta a frivolidades. Una cosa es cómo se lo comunicas, pero que le comuniques exactamente lo que quieres, cómo lo quieres, de manera directa, y creo que ellos lo hacen de esta manera. Y Mariana tiene un liderazgo especial, un liderazgo muy suyo, es una mujer inteligente que tiene, digamos, sus propias propuestas, y ahora pues la tendremos que oír y la tendremos que ver qué le ofrece a Monterrey, a esa zona metropolitana tan importante,
cuál es su planteamiento en términos de medio ambiente, en términos de movilidad, en términos de crecimiento, no solamente de crecimiento económico, sino de un crecimiento donde la prosperidad sea compartida, donde los salarios sean buenos, en fin. Yo creo que sí, que no es un tema, no es un tiempo de frivolidad. Las cosas están complicadas, complejas, pero podemos a veces interpretar que la forma de comunicar puede ser esto, ¿no? Pero yo creo que la política y las propuestas, la gente sigue esperando lo mejor. Patricia, ¿qué opinas de esta concentración de poder en un ámbito familiar o cuasi familiar? Samuel García, gobernador, su esposa tal vez sea presidenta municipal, y el compadre de Samuel García, o compadres entre ellos, Luis Donaldo Colosio, dicen que sería candidato a senador. ¿No es una concentración excesiva, casi como de imperio, familia imperial, allá en Nuevo León? Mira, no creo porque, bueno, Colosio finalmente se hacen compadres en el trayecto, digamos, de esta relación, pero ellos en realidad su primera relación es una relación política, ¿no? Una relación de cómo Colosio decide, a partir también de la invitación de Samuel, digamos, decide entrar a la política. Él no estaba en la política finalmente, y entonces es cuando hacen esta alianza para ir por Nuevo León juntos, uno para Monterrey y otro para el estado. Y Mariana tiene su propio liderazgo, su propio estilo. Hay muchísimas, pues vemos, ¿no? Esposas, esposos, hijos en la política que van un poco heredando, ¿no? La participación, creo que Sí, hasta... heredando, pero no al mismo tiempo, Patricia. Es que no, puede ser también al mismo tiempo, ¿cómo no? O sea, puede darse también esta situación, pero yo creo que ahí, digamos, tanto Monterrey como ella tiene un liderazgo propio, podía venir al Senado y así separarse, ¿no? Pero bueno, pues finalmente en un acuerdo de un grupo político, no es, es decir, no es tomar decisiones como esposo y esposa, sino tomar decisiones como un grupo político en Nuevo León, que decide cómo y dónde coloca sus piezas efectivamente para tratar de cambiar esa correlación en el Congreso, porque ese Congreso del PRI y el PAN ha estado, digamos, minando la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar desde un principio. Entonces, bueno, pues es un acuerdo político y pues finalmente Samuel, ella tiene su propio liderazgo, sus propios seguidores, su propia forma de ir. Y bueno, pues decidieron hacerlo de esta manera. Samuel y Mariana no son esposo y esposa en términos de política, sino que cada quien tiene su fuerza y su grupo propio. Tiene sus seguidores propios, tiene su propia, digamos, base social, sus propios interlocutores. Y a mí me parece que es mejor, ¿no? O sea, como que estas candidaturas sean como a la vista de todos, ¿no? Un acuerdo a la vista de todos, porque luego también este tipo de arreglos se hacen más en lo oscurito, ¿no? Que a la luz del día. Y bueno, pues que juzgue, ¿no? Que juzgue la ciudadanía finalmente si es nada más el pase, digamos, de estafeta o de fuerza, o es realmente, bueno, pues sí son esposos, pero finalmente cada uno tiene su liderazgo y lo va a demostrar en esta campaña electoral, y lo han venido demostrando de alguna manera. Por tanto, Patricia, si uno de los hijos del presidente López Obrador es nombrado con Claudia Sheinbaum como secretario, o los hermanos del presidente López Obrador aspiran a ser diputados o senadores, o si Beatriz Gutiérrez Müller aspira a la gubernatura de Puebla, pues son factores separados que se pueden respetar. ¿Así lo harías tú? Absolutamente, absolutamente. No tendríamos, o sea, los derechos políticos no los pierdes por ser esposa, hija o hijo de alguien, ¿no? Son tus propios derechos políticos, y simplemente lo que hay que vigilar, ¿no? Por medio de las instituciones que se encargan de eso, las instituciones electorales y la propia ciudadanía, es que no se traspasen recursos, ¿no? Que no se traspasen recursos públicos de uno para fortalecer a la otra o al otro o al hijo o al hermano, sino que eso sea, ¿no? Con absoluta transparencia, legalidad y sin corrupción. Eso sí hay que vigilar, pero lo otro, pues todos tienen derechos políticos y los pueden ejercer. Esposo gobernador y esposa presidenta municipal, ¿no habría riesgo natural de que hubiera traspaso de recursos, contubernio político? Absolutamente, claro que hay riesgo, y por eso se tienen que cuidar mucho más
que cualquier otra candidatura. Se tienen que cuidar muchísimo para que eso no suceda. Y te digo, yo creo que la ciudadanía y los otros actores políticos van a estar muy, muy pendientes de eso, así es que van a tener que tener unas cuentas de 10 para que eso no suceda. Eso sí, tienen que rendir buenas cuentas y tienen que evitar, porque eso es corrupción y eso es, pues, finalmente, ¿no? Traspase de recursos públicos absolutamente indebido. Yo creo que eso lo van a cuidar muchísimo y yo espero que sí, y si no, que la ciudadanía se lo reclame y las instituciones electorales también. Bien. Tiempo de mujeres. Y Patricia Mercado dice que no quiere ser candidata presidencial por Movimiento Ciudadano. Fíjate que yo más que yo, le oí a Marta Lamas una manera de decirlo, más que tiempo de mujeres es, en todo caso, tiempo del feminismo, tiempo de esa agenda potente de los derechos de las mujeres, y esas pueden ser defendidas por personas en cuerpo de hombre, por personas en cuerpo de mujer, o sea, no tiene que ver con eso. A mí me parece muy importante que haya 2 candidatos a la presidencia porque simbólicamente es importante, es decir, ya llegamos ahí, ¿no? Ya tenemos una distribución del poder paritario, ¿no? Y llegamos a que nuestros liderazgos sean legitimados por una ciudadanía, digamos, que está buscando liderazgos cada vez mejores, y ahí les aparecemos las mujeres. Entonces, me parece simbólicamente muy importante, pero creo que el proyecto de país, ¿no? La visión de cada quien no tiene que ver si son mujeres o si son hombres, sino que tiene que ver a quién representan, qué plataformas representan. Y yo, en ese sentido, digamos, más que decir, ay, bueno, pues que seamos 3 mujeres las candidatas, ¿por qué? O sea, no es, una cosa es el haber luchado, yo tengo una historia en ese sentido, haber luchado por el derecho a estar. Una vez que el derecho a estar no se nos niegue a las mujeres, entonces sí, entonces podemos decidir si me convence ella o me convence él o quién me convence, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que estamos viendo, y para mí en ese sentido, de verdad, cada vez me parece más importante el legislativo. Creo que es un poder que hay que fortalecer, que es el que pone las reglas, que es el que pone finalmente la distribución de los dineros en el presupuesto público, que es el que pide rendición de cuentas al Ejecutivo. Entonces me parece que el legislativo, es cada vez más importante. Es un poder central, y ahí es donde yo quiero seguir. Patricia, hay muchas versiones acerca de actos políticos no confesos, no comprobables con un documento ante un notario, entre Movimiento Ciudadano y Morena, específicamente con Palacio Nacional, es decir, con el presidente López Obrador. Hoy el presidente elogia a Mariana, también defendió a Samuel García. Siempre se ha hablado de que MC podría servir para dividir el voto opositor. Hay esa alianza y Movimiento Ciudadano puede jugar el papel de esquirol en cuanto al voto opositor. De ninguna manera, me parece que es o sea, este adjetivo, ¿no?, que se le pone a Movimiento Ciudadano, es un adjetivo absolutamente equivocado. O sea, es decir, Movimiento Ciudadano entra a construir su propia opción, primero porque creemos profundamente en la democracia, y uno de los rasgos de la democracia es el pluralismo político. Salimos de un partido de Estado de 70, 80 años y queremos entrar ahora a 2, ¿no? Es decir, solamente 2 opciones, cuando en una democracia lo que vale, pues, es precisamente el pluralismo. Lástima que no tenemos segunda vuelta. Si tuviéramos segunda vuelta, en la primera, todos, cada propuesta política saldría con su propio proyecto, programa, y efectivamente al final, ¿no?, las 2 personas o las 2 propuestas que sacaran la mayoría de votación en la primera vuelta, pues ya se enfrentan y hacen sus coaliciones, digamos, con aquellos que quedaron fuera. Desafortunadamente no hemos legislado este tema de la segunda vuelta. Entonces, digamos, se nos hace esta aseveración, pero me parece que está totalmente alejada de lo que está planteando Movimiento Ciudadano, que no se ve en ninguna de estas 2 opciones. Y además, pues yo creo que
digo, lo hemos demostrado en el día a día, ¿no? A veces desde siempre, desde que empezó esta legislatura, ¿no? Lo hemos demostrado cada vez, el bloque aquí de contención era una mesa de buena convivencia, pero a veces nosotros siempre apostamos y dijimos no a la militarización, en cambio el PRI y el PAN a veces sí, a veces no, dijimos no a la prisión preventiva oficiosa, a aumentar el catálogo de delitos. El PRAN y el PRI dijeron sí, nosotros dijimos que no, ¿no? Las mal llamadas terapias de conversión, digamos, esta legislación, porque no hay nada que curar ante la diversidad sexual. Por supuesto que el PAN se abstuvieron y votaron en contra, nosotros votamos a favor. En fin, yo creo que no es un tema de estar con el gobierno o estar en la otra coalición, sino de veras, vez por vez, caso por caso, la importancia de las propuestas. Bien. Patricia, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, ya iremos viendo qué sucede y habrá otra oportunidad de platicar. Gracias, Claro que Patricia. sí. Muchísimas gracias a ti, Julio.